su vida desde que nació es una película extraordinaria. Pues ¿no? Son aventuras que le pasan a los seres humanos. Primero, haber nacido en el seno de la familia en el que nací es una bendición. Mi madre, una mexicana muy guapa. Mi padre, un cubano que se crió en Argentina, que anduvo por toda América Latina trabajando. Qué carácter complicado, ¿no? Y que llegó a México hasta los 30 y tantos, 35 años, ¿no? O sea, llegó hasta México y conoció a mi mamá en el Teatro Arbeu, un teatro de revista de zarzuela y opereta, en donde conoció a mi madre y se enamoró de ella, y entonces ya vio la manera de venir a México hasta que logró conquistarla y logró que mis abuelos le permitieran ser novio de mi madre. Y luego vino una aventura increíble que es la de casarse. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 1946, 47. Es otro mundo. Piensen, ¿no?, ustedes y váyanse hacia atrás. ¿Qué es lo que pasaba en esa época? Que cuando mi padre le dice a mi abuela que se quiere casar con mi mamá, y a mi papá le decían el galán, porque era un hombre, dicen, muy galán, guapo. Él, alto, fuerte, ojos claros y todo. O sea, todo. Entonces decían que, ¿cómo lo vamos a casar? A saber cuántas mujeres tenga como capitán de barco en todos los puertos, toda América Latina. Cubano con acento de argentino. Sí, o sea, era una cosa así muy extraña. Entonces fue una aventura tal que mi abuela, ya cuando aceptó y le buscó al sacerdote de nuestra parroquia, somos católicos, como la mayoría de los latinoamericanos, y el sacerdote dijo, no los puedo casar porque no me puedo arriesgar, no puedo mandar ni siquiera las amonestaciones, porque ¿quién lo conoce aquí? Entonces mi abuela tuvo que ir a la Catedral Metropolitana a hablar con el obispo para poderle decir, si no los casan, se la va a robar, se la va a llevar, y yo quiero que salga mi hija bien, ¿no? Sí. Y entonces el obispo accedió para casarlos, todos los tuvieron que casar en catedral, pero los tuvieron que casar a las 7 de la mañana, porque estaban ocupadas todas las demás horas para otras bodas y otras misas, etcétera. Y se casaron a las 7 de la mañana, a las 8 estaban desayunando en un cafecito de chinos, porque era lo único que había abierto a esa hora, y de ahí se fueron a la estación de Buenavista, que es la estación de ferrocarril, tomaron el ferrocarril, se fueron a Veracruz, se embarcaron en un barco y a Cuba. Y de ahí estuvieron en Cuba 6, 7 meses y le salió a mi padre una gira por toda América. Pero las giras antiguas de teatro no eran como las de hoy. Hoy en día los artistas van, trabajan 2 días y se van, y se van a otro país otros 2 días y se van. Las giras antiguamente eran de años. Claro. Iban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de estado en estado, de estancia en estancia. O sea, iban así y se tardaban años. Entonces estaba prohibido que una mujer fuera embarazada. Entonces contratan a mi mamá, pero mi mamá ya iba embarazada, pero no dijo nada, porque dijo, de tonta dejo que se vaya mi marido solo. Y yo qué hago en Cuba acá sola con mis suegros, ¿quién se quiere quedar con los suegros nada más a vivir en un país extraño? Y con guagua. Y se fue con mi padre a la gira, y entonces estuvo vendando, o sea, para que no se le notara la pancita, durante varios meses, ¿no? Hasta que ya le dijeron, ya Lupe, ya suéltate eso, que si yo va a salir más chueco que un plátano. Y entonces, ya se soltó la panza de mi mamá, y en el último mes, ya cuando llegaron a trabajar a Colombia, Bogotá, les tocó en el 48, yo nací en el 48, el Bogotazo. Entonces viene esa revolución, esa guerra intestina entre nuestros hermanos colombianos, y se incendió el teatro donde estaban. No había comida, se cerró la embajada cubana, se cerró la embajada mexicana, nace el niño. Entonces, ¿dónde lo registran? No había gobierno en Bogotá. No había nada. Entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, o sea, lograron salir, pero ya con el teatro incendiado perdieron todo. Todos los actores que iba la compañía se tuvieron que regresar como pudieron, cada quien a su país. Eran compañías internacionales, había españoles, argentinos, venezolanos, mexicanos, etcétera. Y tuvieron que cruzar los Andes en llama. Me cuentan que yo, bebito, me cruzaron en una llama los Andes para llegar a Venezuela. Y en Venezuela mis padres, para trabajar y para comer, hicieron una pareja muy graciosa, que eran cómicos. Mi papá era un cómico extraordinario, mi mamá también era muy graciosa. Una pareja que se llamaba Guadalupe y Verdolaga. Entonces Guadalupe, que es el clásico nombre de los mexicanos, de las mexicanas, ella salía de China Poblana, que era un traje muy vistoso con lentejuelas y chaquiras. Y mi papá salía de vagabundo porque no tenía ropa para vestirse elegante. Entonces juntaron un dinerito y se subieron en La Guaira,
a un barco mercante que los trajo de puerto en puerto, tardaron 3 meses y medio en llegar hasta Veracruz, a las costas mexicanas, y entraron y me metieron de contrabando y me registraron aquí en México. Entonces, de hecho, yo soy mexicano, porque aquí estoy registrado, no hay testimonio que haya yo nacido en Colombia, en otro lado, y cosas muy curiosas. Conozco La Paz, desde luego, pero no conozco Bogotá.